Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Me es un placer poder platicar en esta ocasión en cuanto a un tema que concierne a todo ser humano, cómo librarse del pecado. El pecado pareciera que preocupa a toda persona, no importa su religión, su creencia, su nacionalidad, su nivel social, es algo que inquieta a todo ser humano, el pecado, el hecho de que somos malos, el hecho de que nos portamos mal, le hacemos mal a los demás y consideramos que siendo malos estamos mal delante de Dios. Así que el pecado es un asunto que nos concierne a todos. Lamentablemente, debido al concepto que se tenga de Dios, debido al concepto que se tenga del pecado, es como vamos a actuar en contra de él o vamos a reaccionar en relación con el pecado, de acuerdo al concepto que se tenga de él y el concepto que se tenga de Dios. Hay personas a quienes se les ha enseñado que castigando sus cuerpos, sacrificando sus cuerpos, dándose latigazos, eh, tener castigos corporales, van a presentar delante de Dios algún mérito por el cual Dios se pueda apiadar de ellos y concederles el perdón o cuando menos la tranquilidad mental. Presentar sacrificios corporales ante Dios es la práctica de algunos para obtener el perdón de sus pecados. Hay otros, sin embargo, que consideran que ciertas cosas de la naturaleza, como un río, por ejemplo, los hindúes consideran el río Ganges como un río sagrado, divino, aguas purificadoras, donde los hindúes, algunos durante el año asisten, van a ese río para zambullirse y limpiar sus pecados. La fiesta que se celebra cada 12 años, el Kumbh Mela, es una fiesta donde millones y millones de hindúes asisten a ese río para buscar la limpieza de su alma, purificarse de los pecados. Miles y miles de personas durante 52 días en esa fiesta se zambullen 5 veces, incluso toman agua, un sorbo del agua del río para sentir más la purificación. Aun cuando este río es uno de los que en el mundo está completamente contaminados, se sigue considerando sagrado. Y ahí acuden los hindúes para zambullirse y buscar la purificación de su alma. Dejar ahí los pecados, regresar a casa con tranquilidad, bien delante de sus semejantes, delante de Dios, porque los pecados han quedado sepultados en ese río. A otros se les ha enseñado que para buscar la tranquilidad del alma, la tranquilidad mental, la tranquilidad en cuanto a Dios y sus semejantes, hay que confesar los pecados al líder espiritual, al sacerdote, al párroco, y si hay que hacer turno para esperar a confesar los pecados, pues hay que hacer cola y esperar el turno. Esa es la práctica de algunos. Y como hemos dicho, en el mundo, debido a la religión o creencia que se tenga y de acuerdo al concepto del pecado, es como la gente actúa, reacciona en relación con el pecado y ha originado prácticas y costumbres que a veces nos asombran, nos dejan un poco intranquilos debido al mal concepto que se tiene de Dios. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras en relación con el pecado? En Jeremías capítulo 2, versículo 22, ahí la palabra de Dios nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por lo tanto, considerando la pregunta, ¿puede el hombre purificarse de sus pecados mediante sus propios esfuerzos? Podemos decir que no, las Sagradas Escrituras. Y es un libro que nos habla claramente de Dios, del Dios de amor, del Dios de misericordia, el Dios redentor, el Dios que se preocupa por nuestra situación como seres pecaminosos, como personas sujetas al pecado, al mal,
a la rebelión. ¿Puede el hombre purificarse de sus pecados mediante sus propios esfuerzos? Por supuesto que no. No es castigando el cuerpo, no es sangrando, buscando herirse, no son largas peregrinaciones, no es castigarse, caminar de rodillas hasta X lugar santo para encontrar la paz mental. No son sacrificios corporales, no son castigos, ayunos muy austeros. Aunque te laves con lejía, dice ahí la palabra del Señor, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dice Jehová. Esa es nuestra situación delante de Dios. No podemos hacer absolutamente nada para obtener el perdón de nuestros pecados. Así sean muy grandes nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, el esfuerzo humano, el esfuerzo propio, no vale de nada ante un Dios santo, ante un Dios justo y perfecto. Pero, ¿qué es el pecado? La palabra de Dios nos da esta definición que encontramos ahí en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago en su carta nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El apóstol Pablo allá en Romanos en el capítulo 14 nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. Varias definiciones, pero todo se centra en el asunto de la voluntad de Dios revelada en su santa ley, los 10 mandamientos. Esa ley que fue escrita por Dios con su propio dedo y fue dada al pueblo de Israel para que la enseñara a la humanidad, la ley que es la base del gobierno de Dios en esta tierra entre sus hijos. Esa ley revela lo que es el pecado. San Pablo allá en Romanos en el capítulo 7, el versículo 7 en adelante, dice ahí San Pablo, ¿es la ley pecado? En ninguna manera. Yo no conociera el pecado sino por la ley. Si la ley no dijera no codiciarás, yo no hubiera conocido la codicia sino por la ley. Es lo que dice San Pablo. Así que la ley de Dios revela lo que es el pecado, lo que le desagrada a Dios. Y si nosotros conocemos la ley de Dios, si apreciamos la ley de Dios, si buscamos entender la voluntad de Dios revelada en su santa ley, comprenderemos lo que es el pecado y lo que a Dios le desagrada. La ley está expresada ahí claramente, con letras muy legibles, unos mandamientos tan cortitos que nos dicen lo que a Dios le desagrada, que nos dice lo que es el pecado. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos da claramente indicios de lo que es tener un buen concepto de lo que es el pecado en relación con un Dios verdadero, el Dios del universo. ¿En qué peligrosa situación se encuentra toda la humanidad? Encontramos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos estamos sujetos al pecado. Y debido al pecado, estamos separados de Dios, alejados de Dios, lejos de disfrutar de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por lo tanto, la grave situación de toda la humanidad es que todos estamos bajo pecado. Hindúes, los del Islam, los árabes, cristianos, todos, no importa, como hemos dicho, la religión, la nacionalidad, la raza, el sexo, la edad, todos somos pecadores ante un Dios santo, ante el Dios del universo.
Y estando en esta condición, no podemos tener una libre comunión con Dios. Nuestra conciencia nos acusa de que estamos mal delante de Dios y esa es la razón por la cual buscamos tener tranquila la conciencia, tener paz mental, tener felicidad. He ahí por qué los castigos corporales. He ahí por qué buscar ríos sagrados, aguas sagradas. Hay personas que van al río Jordán a bautizarse ahí para sepultar sus pecados. El río Jordán donde se bautizó Jesús y piensan que con ello ya limpiaron su alma, limpiaron su vida y están en reconciliación con Dios. Hasta cierto punto pueden sentirlo, pueden disfrutarlo, pero nuestra condición como seres humanos es que estamos en pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos dice la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el castigo que merece quien ha pecado? Romanos 6:23 nos dice ahí claramente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el castigo que merece quien ha pecado? La muerte. La muerte es la grave consecuencia de haber faltado a la palabra divina. La muerte es la sentencia divina que Dios dio a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén si violaban el mandato divino. Dios había dicho de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y ya conocemos la historia. Adán y Eva desobedecieron el mandato divino, se rebelaron contra la voluntad de Dios y como consecuencia vino sobre ellos la sentencia divina, la muerte. Pero notarás tú que este pasaje, su segunda parte, nos presenta una promesa de esperanza. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que Dios, a la vez que hizo recaer la sentencia divina, la muerte, sobre el ser humano, sobre el pecador, también ha buscado la solución a este problema de la muerte. Y esta solución la ha puesto en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien murió por el pecador para poder asegurar vida y vida eterna. ¿Cuál es la razón? Dios no quiere que mueras. Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir eternamente, felices, contentos, llenos de alegría, de gozo, en la presencia de Dios. Pero el pecado, Satanás el diablo, distorsionó el plan divino de esa vida eterna de paz y felicidad y solamente trajo miseria, maldad, muerte y alejamiento de Dios. Esa es la paga para aquellos que somos pecadores. La paga del pecado es la muerte. ¿Cómo fue instruido Israel en cuanto al perdón de los pecados? El pueblo de Israel en el monte Sinaí se le dio instrucción en cuanto al asunto del pecado. Cómo obtener el perdón divino. Cómo encontrar la reconciliación con Dios. Dios dio la ley divina al pueblo de Israel, como hemos dicho, para que fuera el depositario de esa ley. Israel, el depositario de esa ley, y como misioneros de Dios, su responsabilidad era enseñarla a la humanidad y que toda la humanidad conociera la voluntad de Dios a través de esa ley. El santuario terrenal, ahí tenemos una ilustración del santuario terrenal. El santuario terrenal estaba dividido en dos partes, dos compartimientos. El primer compartimiento llamado lugar santo y el segundo compartimiento lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos.
En ese lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, tenía derecho el sacerdote de entrar en ese lugar. Pero se le había enseñado al pueblo de Israel que cualquiera que violaba uno de esos mandamientos, para obtener el perdón de sus pecados, tenía que ofrecer un animalito, un cordero, una oveja o una cabra, que fuera sin defecto. En Levítico capítulo 4, versículos 28 y 29, ahí nos dice la acción que tenía que realizar el pecador. Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Notemos aquí la enseñanza que se le daba al pecador, a aquel que había violado uno de los mandamientos de Dios. ¿Cuál era la solución a este problema del pecado? Haber violado la ley de Dios. Bueno, para obtener el perdón debía traer un animal, una cabra, una oveja, un cordero. Presentará su ofrenda por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza. Cuando el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados y él mismo con sus propias manos degollaba con un cuchillo o una navaja este cordero, esta cabra o esta oveja. ¿Qué era lo que se le enseñaba al israelita? Al israelita se le enseñaba que la paga del pecado es muerte y que él tenía que morir. Pero la enseñanza era a través del animal sacrificado que había un sustituto que moría en lugar de él. Dios había provisto un sustituto, un medio por el cual el pecador libraba su vida de morir. El cordero, la oveja o la cabra moría en lugar del pecador. Esa enseñanza corre a través de las Sagradas Escrituras y en el Nuevo Testamento para demostrarnos y enseñarnos a nosotros que hay un sustituto, un cordero que murió por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús acudió al llamado de Juan el Bautista de que todos fueran bautizados en el río Jordán, también Jesús acudió ahí donde iba toda la gente para ser bautizada por Juan el Bautista. Pero nos dice ahí San Juan en el capítulo 1, versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas habían recibido la enseñanza de poner fe en el sustituto, el sacrificio del Cordero, recibir esa muerte sustitutoria en su lugar. Esta fe, hoy nosotros la tenemos que experimentar, desarrollar en el Cordero Divino, nuestro Señor Jesucristo. Aceptamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por fe, el sustituto que muere en nuestro lugar por causa de nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos a Dios nuestras faltas, confesamos nuestros pecados, el sustituto está ahí para ocupar nuestro lugar. Hoy nosotros por la fe aceptamos la muerte sustitutoria de Cristo Jesús y por medio de él somos reconciliados con Dios. Ahora tenemos paz con Dios, estamos reconciliados con Dios, hemos sido justificados delante de Dios por la muerte y por la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para que nuestros pecados sean borrados? En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, ahí nos dice San Lucas, el evangelista: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es lo único que tenemos que hacer. Una forma tan sencilla como es el reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que estamos mal delante de Dios
y delante de nuestros semejantes. Arrepentirnos, convertirnos. ¿Qué es convertirnos? Bueno, el pecado nos lleva a portarnos como personas malas, nos hace personas malas, actuar de mala manera. Pero al confesar nuestras faltas ante Dios, el reconocer que necesitamos de Dios para nuestra paz mental, para nuestra condición física, que esté saludable, que esté de una manera en armonía con la naturaleza, con Dios, con nuestros semejantes, tenemos que convertirnos. Reconocemos que somos malos, bueno, vamos a tratar de hacer lo más posible por portarnos bien. Confesar nuestros pecados para que sean borrados. Esa es la experiencia que debemos tener como hijos de Dios. Recordemos la experiencia de aquella mujer que fue llevada ante Jesús acusada de adulterio y todos dispuestos a apedrearla. Decían, Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales mujeres. Esta ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio y necesita ser muerta a pedradas. Entonces el Señor Jesús dijo que el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Las Escrituras nos dicen que todos fueron acusados por su conciencia y uno por uno, desde el más grande hasta el más pequeño, fueron tirando sus piedras y se fueron y dejaron a Jesús solo ahí con la mujer. Y Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Bueno, y yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando buscamos el perdón de Dios, debemos aceptar también la orden divina. Vete y no peques más. El Señor Jesús no le dijo, bueno, vas a cumplir esta penitencia o vas a hacer este sacrificio. No, no le dijo nada de eso. Simplemente le dijo, ni yo te condeno, vete y no. Cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, caemos en sus brazos, confesamos nuestros pecados, la misericordia de Dios nos abraza, nos da tranquilidad, nos da paz. Y Dios nos dice, ya no peques más, ya no sufras, ya no te metas en problemas. Vive en paz con Dios y vive en paz con tus semejantes. Mis estimados, ¿a quién se deben confesar los pecados? En el Salmo 32, versículo 5, dice ahí el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién se deben confesar los pecados? Si hemos faltado a Dios, nuestra confesión debe ser directamente con Dios. La Sagrada Escritura no nos enseña a buscar un intermediario humano para decirle que hemos faltado a Dios, que lo hemos ofendido, que hemos pecado contra Dios y que de alguna manera Él interceda para buscar el perdón. No. Si hemos ofendido a Dios, si hemos faltado a Dios, si hemos pecado contra Dios, vamos a ir directamente con Dios a confesar nuestros pecados. Si es con nuestro prójimo, tenemos que ir directamente con nuestro prójimo y pedirle perdón. Buscar la reconciliación. Si hemos ofendido, pedir perdón. Si nos han ofendido, tener que pedir perdón. Siempre hay que procurar estar en paz con todos, dice San Pablo allá en Romanos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. El Señor Jesucristo dijo, tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta. Y una vez cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y ahí el Señor Jesús nos enseña cómo debemos orar. Ahí expresa el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro encontramos las palabras,
y perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Dónde vamos a pedir perdón? En nuestra intimidad con Dios, ahí en nuestro cuarto, nuestra recámara. Si es con el prójimo, con el vecino, tenemos que ir con él. San Pedro le hizo una pregunta al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. El Señor Jesús nos enseña que debemos tener un espíritu perdonador. Así como Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras faltas. ¿Cuántas? Todas. Así debemos ser también perdonadores para con nuestros semejantes. Quiera Dios que tú y yo busquemos tener esa comunión íntima con Dios. Él está esperando a que vayamos ante Él y estemos a cuenta con Él. Arreglemos nuestro asunto con Él. ¿Qué beneficio espiritual recibe quien confiesa sus pecados y se aparta de ellos? Proverbio 28:13 ahí nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el gran beneficio que se obtiene cuando se va en busca de Dios, directamente con Dios, para confesar nuestras faltas, confesar nuestros pecados. Es un beneficio espiritual de paz, tranquilidad. Es un beneficio físico. Te sientes saludable físicamente. Tu mente descansa. Tus pensamientos se concentran ahora en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Pero el que encubre sus pecados no prospera ni física, ni espiritualmente, ni mentalmente. Sigue cargando con ese bulto de pecado, con ese bulto de ofensas, de faltas hacia Dios y hacia sus semejantes. No prospera en nada, ni materialmente. Mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia divina, obtiene la paz que únicamente Dios puede dar a través de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados, Dios nos invita y Dios está más que dispuesto a concedernos el perdón. Solamente está de nosotros buscar a Dios y Dios no está muy lejos de nosotros. Dios está a distancia de una oración para decirle, expresarle nuestros sentimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros problemas. Dios está a distancia de una oración. Y nota la invitación que Dios nos hace. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Él nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nota aquí la transacción que Dios ofrece hacer con nosotros. ¿Cómo están tus pecados? ¿Cuáles son los problemas que tienes? Ven y arreglemos el asunto, estemos a cuenta. ¿Cómo están tus pecados? Son negros, oscuros, muy rojos. Como la nieve, serán emblanquecidos. Pero solamente ven. La invitación está dada por Dios. ¿Tardarás en ir a Él? ¿Quieres tener paz mental? ¿Quieres sentirte feliz física y mentalmente? Ven al Señor. Busca al Señor Jesucristo. Obtén la paz que solamente Él puede dar. El Señor Jesús dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ven al Señor. ¿Tienes problemas? ¿Tienes pecados? ¿Quieres confesar? Jesús está presto. Dios está más que dispuesto a recibirte para darte la paz que deseas, la paz que busca tu corazón, la felicidad que desea tu vida. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión
Y te invito, toma tu Biblia, lee las Sagradas Escrituras, ponte en comunión con Dios a través de su santo libro, recibe sus enseñanzas y pon en práctica lo que Dios te enseña a través de su santa palabra. Nos vemos. Dios te bendiga. Feliz día.